di cuenta hace unos días, en la luz del portapatente está un disco de freno un poquitito más arriba, tenemos indicador de combustible, tenemos lo que es RPM, barro y demás, que se ensuciaba más en este caso. Realmente parece que alguien le haya pasado un flapper así nomás. Después de casi 300 kilómetros recorridos en la nueva Tornado 300, les voy a hacer un review de las cosas que me gustaron y que no me gustaron de esta moto. Voy a arrancar la lista con los puntos buenos de la moto. Punto número 1, diseño logrado. La verdad que es un diseño que a mí particularmente me encanta de la moto. Se inspira mucho en los modelos de CRF 250 de Honda y realmente es un diseño muy bien logrado. También en este punto número 1 voy a agregar que la moto es más grande de tamaño, es más alta, es más ancha, todo el tema de las cachas laterales, la protección que tiene en el tanque, el plástico que después lo vamos a ver, hacen que la moto sea más grande, de un aspecto más grande que la Tornado anterior. En este plano, para que se observe, la moto que es más ancha, como les mencionaba anteriormente. Otro punto, adiós a los famosos espejos de Mickey Mouse. Como apreciamos, hubo un cambio en los espejos, dejando atrás esos espejos redondos que calzaba anteriormente la Tornado 250. Por último agrego en el punto 1, a mí esta moto me calza perfecto en mi posición de manejo. Yo mido 1,83, con lo cual esta moto es más bien para personas de estatura alta, les va a calzar muy bien la moto. La gente que es un poquito más baja va a tener dificultad para llegar al piso o va a llegar en puntas de pie. Punto número 2, de las cosas que me gustaron de esta nueva Honda Tornado 300, la iluminación full LED, y también observen las luces de giro que al estar el motor en marcha o la moto en contacto quedan prendidas de un color tenue. Cuando las luces de giro se activan, prenden más fuertes. Iluminación full LED en prácticamente toda la moto, pero ¿saben dónde no tiene iluminación LED? Que me di cuenta hace unos días, en la luz del portapatente. Esta es una luz halógena de 5 watts. Número 3, panel digital realmente muy completo, mucho más completo que el modelo anterior, donde tenemos una indicación del cambio que tenemos puesto en la moto. En este caso estamos en neutral, también neutral allá arriba. Tenemos indicador de combustible, tenemos lo que es RPM del motor, tenemos la velocidad. En este segmento vamos a tener lo que es la hora. Si apretamos una vez el botón de arriba, vamos a tener el consumo instantáneo de la moto cuando estamos circulando en kilómetros por litro. Y en el punto número 2, un consumo promedio, que esto va a estar dado desde el momento que ponemos en 0, nos empieza a hacer un promedio de consumo. En este caso llevo 267 kilómetros recorrido y lo que me viene gastando es esos 28,4 kilómetros por litro. Volvemos a apretar otra vez y vuelve la hora. Y abajo tenemos el kilometraje total de la moto. Si volvemos a apretar tenemos un trip A y un trip B, que si dejamos el botón este de Select los podemos reiniciar a 0. Luego arriba tenemos testigos de ABS, de luz de giro, de luz alta cuando está el motor encendido y un check de motor que se prendería si tenemos algún problema en el motor. La verdad que el tablero, excelente. Tal vez un poco chiquitito, que eso va a venir en los puntos de las cosas que no me gustaron de la moto. Ítem número 4 de las cosas que me gustaron de esta moto, el asiento. Básicamente este asiento lo que tiene es que cuando nos sentamos queda más recto. Por ejemplo, en la Tornado anterior, incluso cuando llevabas un pasajero te quedaba más hacia adelante. Entonces lo que generaba es que el pasajero tendía a irse para adelante y a veces era molesto según el pasajero que llevemos, obviamente. Entonces en este caso eso está más bueno. Cuando uno está sentado, dos personas están sentadas, el asiento queda más recto y no genera ese problema que les comentaba. Atrás, más o menos, tenemos la misma distancia en relación a la Tornado anterior. Adelante es un poco más angosto, un poquito más angosto. Y una cuestión estética que realmente para mí le cambia muchísimo, que esta distancia que tenemos acá es mucho más alta en la Tornado 250 y tal vez genera que da una sensación de más feo aspecto en la moto. Al ser más fino acá, estéticamente realmente queda lindo. El asiento estéticamente queda muy lindo. Igualmente resulta cómodo, es de una densidad agradable, no muy blando ni tampoco extremadamente duro. Pero bueno, son motos que sabemos si estamos más de 2, 3 o 4 horas permanentemente arriba del asiento, por ahí vamos a tener alguna molestia. Ahora voy a hablar de la calidad de los plásticos y la calidad en general de la moto, que lo pongo como un punto de que me gusta, como un punto bueno, un punto a favor, porque la verdad que es muy buena la calidad de ensamblado, de tornillería, la calidad de encastre de la moto, la calidad de los plásticos. A ver, hay gente que te pone en los comentarios, no, realmente los plásticos son malísimos. Y la vieron en video, en foto, no la vieron en persona, no la tocaron. Otro dicen, no, uno escuchaba un comentario que decían, el plástico del costado es re finito, es una hoja de papel, nada que ver a las anteriores.
Nada que ver, gente, es igual, o les diría que incluso de superior calidad a la anterior. Es un plástico grueso. Estos plásticos, yo en algún momento, en algún comentario dije que venían de Brasil y me equivoqué. No, al revés. Argentina estos plásticos los inyecta acá en la fábrica de Campana con una maquinaria nueva que adquirieron, que evidentemente es de muy alta tecnología porque genera unos plásticos de muy buena calidad, y de acá se exportan para Brasil. Todo lo que es el armado de la moto, la calidad de los plásticos, la verdad que me sorprendió, no están deformados, todas las líneas coinciden, es algo que realmente llama la atención. Adentro de los plásticos, si buscamos por ahí, van a decir industria argentina, o sea que están fabricados acá, pero realmente me saco el sombrero porque en la generación anterior sabemos que cuando los plásticos se empezaron a fabricar acá en Argentina, bajaron muchísimo la calidad, se deformaban, y bueno, y realmente no eran unos plásticos que estaban muy bien hechos, pero en este caso la verdad que el cambio ha sido muy grande y como les dije también se exportan para Brasil. La tornillería, como les mencionaba, de muy buena calidad, toda esta tornillería, estos tornillos tipo Torque, realmente muy bien estéticamente, de muy buena calidad. La pintura del cuadro, la pintura como sabemos, en el modelo anterior empezaba a tener óxido en las uniones, empezaba a fallar. La verdad que se ve muy bien terminada la moto. No, la busqué, la revisé toda, soy bastante maniático, no encontré puntos críticos donde uno diga, miren qué mal que está esto. La verdad que no lo encontré, no defiendo Honda como siempre le digo, pero las cosas buenas hay que decirlas. La calidad de la pintura, de los barrales, una pintura rugosa, de muy buena calidad. Dicen que con esta pintura evitamos que se rayen tan fácil como sucedió en el modelo anterior. Y ahora vamos a ver la pintura del motor. Y también la pintura del motor en lo que son las carcasas laterales, la verdad que está muy bien. Hay que ver luego con el desgaste que pase, si usamos botas y demás. Pero a simple vista parece una pintura más gruesa y de mejor calidad que en el modelo anterior. Punto número 6. Tanque de combustible. Este tanque de combustible tiene 13.8 litros, que tiene más capacidad que la Tornado anterior. Con lo cual tenemos una autonomía muy buena de la moto y sumado que esta moto consume menos, aproximadamente me está dando 3,4, 3,5 litros los 100 kilómetros en lo que vengo usando la moto. Otro punto que a mí me encantó realmente, esto es una carcasa plástica. El tanque está abajo, es de chapa, tipo Yamaha FZ16 que tiene el tanque abajo y la carcasa plástica arriba, bueno, igual. Esto es plástico, esto está muy bueno porque si lo rayamos, cualquier cosa, en el modelo anterior teníamos que, era un lío, desabollar el tanque, llevarlo a pintar. Esto no, vamos, compramos este plástico nuevo y ya está. El plástico es de muy buena calidad, nuevamente. Escuché gente decir, parece un plástico de balde, un plástico malísimo. No, realmente es un plástico que está muy bien terminado, realmente muy bien terminado. Muy bien el encastre, muy bien la luz que tiene en todos lados, la verdad que está muy bien. Y esto es un gran punto a favor que a mí me encantó. Y ya que estoy en el tema del tanque, no quería olvidarme de mencionarle el tema de la tapa rasante de combustible, que la verdad que es espectacular, porque estéticamente queda muchísimo más linda y también tenemos la comodidad que vamos a cargar. Bueno, obviamente la llave queda acá, en la tapa anterior pasaba lo mismo, pero estábamos dando vuelta con la tapa. Yo a veces la ponía en el tablero de instrumento, tenía que tener la tapa en la mano. Esto realmente es muy cómodo y estéticamente queda muchísimo más lindo. Punto número 7, bueno, el motor, destacado el motor, la verdad que un motor de 294 centímetros cúbicos, monoárbol de levas con 4 válvulas, que desarrolla 24.3 caballos y 26.5 Nm de torque. Pero, ¿qué es lo especial de esto? Que ese torque lo desarrolla a bajas vueltas, alrededor de 4.500, 5.000 vueltas. Entonces, realmente abajo nos sorprende el andar y la salida que tiene la moto, porque al tener buen torque abajo, a bajas vueltas realmente mejora mucho el andar y la respuesta de la moto. Súbanse conmigo que vamos a dar una vuelta y en estos videitos van a ver la respuesta del motor en una vuelta que di un ratito por mi ciudad.
Además está decir que está equipado con inyección electrónica y tiene un sensor de oxígeno que acá lo podemos ver, o sonda lambda, y también cumple las normas Euro 3, que esto facilita lo que es la exportación de la moto a varios países. De fábrica ya viene equipada con una bujía de iridium, marca NGK, que no hace falta que la cambiemos porque ya es de muy buena calidad y los electrodos en estas bujías no son regulables. La caja de cambios es de 6 velocidades, estoy de este lado porque de este lado es el que va el embrague. La caja es de 6 velocidades, como les dije, y tiene un embrague antirrebote que es asistido para que la maneta del embrague sea más suave cuando la accionamos. Y realmente se siente, es un embrague muy suave. También a destacar que está enfriado por aire y por aceite. Acá tenemos el radiador, que es más grande que en el modelo anterior y de aluminio. Aquí pueden ver el radiador de aceite de mayor dimensión, tal vez más inclinado y con sus protecciones plásticas. Igualmente está en un lugar que es muy raro que le peguen muchas piedras, pero igualmente la protección la tiene. Y este semejante tamaño de silenciador o de escape tiene que ser así por el tema de las normas Euro 3, porque tiene... Tengo entendido que 2 catalizadores y entonces tiene que ser de mayor tamaño. Igualmente, punto a favor, estas protecciones de plástico son espectaculares porque más allá de que parezca grande, esto no toma mucha temperatura. Si algún chico apoya los pies y demás, las manos, no se va a quemar. Y a su vez tenemos una gran ventaja. ¿Qué pasaba anteriormente? Que como tengo video, yo he pintado los silenciadores y los escapes de muchas motos, de muchas Honda Tornado. Y cualquier problema, cualquier raya que pasamos por una puerta y se rayaba lo que era el silenciador, teníamos que pintarlo completo, no nos quedaba otra. Esto está bueno porque una raya, un problema, son 2 partes. Por un lado esta parte y por el otro lado la parte de atrás. Vamos, compramos este plástico nuevo, lo reemplazamos y ya está. De la otra manera teníamos que desarmar íntegro el silenciador, el sistema de escape, para pintarlo nuevamente y nos iba a salir seguramente muchísimo más dinero y muchísima más mano de obra. Ya que estaba hablando de lo que es el escape y el silenciador, la bajada, no quería dejar de pasar esto, que esto está más alto. Recuerden que en la Tornado anterior baja mucho y estaba mucho más expuesto a agua, charcos, a barro y demás, que se ensuciaba más. En este caso sale más arriba y evitamos que se ensucie. Yo le hice 267 kilómetros, observen que pasé por el agua todo, nunca se manchó ni le llegó el agua hasta acá. Ahora voy a hablar un poquitito del chasis. Como les dije, es de muy buena calidad, se ve muy bien terminado y muy bien pintado por lo visto. Hay que esperar los años a ver qué pasa, pero se ve muy bien. El chasis es un chasis mejorado que deriva del CRF 250F, que es del tipo cuna semidoble. Básicamente este tipo de chasis lo que aporta es ligereza y robustez estructural. Bueno, acá verán mi machete, yo estoy guiándome un poco por eso. Observen que es un chasis de tipo cuna semidoble por cómo viene y que se junta acá, viene como la semicuna doble, como le llaman, y se une acá arriba a lo que es el chasis de la moto, a lo que es la parte de los movimientos del Cristo y de la dirección. Y observamos que el chasis ni se parece a lo que era el anterior Tornado. Fíjense por dónde viene bajando parte del chasis, que esto en la Tornado nada que ver porque tenía un solo caño central por debajo del tanque. Aquí van 2 caños, uno por cada costado, que vienen por aquí, bueno, y se une acá a toda esta parte del chasis. Y como les digo, las soldaduras se ven bien, de buena calidad, bien terminado, bien pintado. Es lo que les venía comentando. Punto 9 que me gustó, un protector de impacto de PVC, lo que sería el cubre cárter del motor, que nos cubre bastante bien las partes bajas del motor. Punto número 10, la calidad de suspensiones, en este caso la suspensión delantera firmada por Showa, de excelente calidad y confiabilidad, que ya la conocemos por los años de trayectoria en la Tornado anterior. También por allá abajo vamos a encontrar un monoshock Showa de 7 posiciones que se pueden regular fácilmente. El horquillón 3, 2, 1, vamos. El horquillón trasero sigue siendo de aluminio, igual que en la Tornado anterior, y obviamente sigue manteniendo el sistema de bieletas, que esto es espectacular. Por último, acá lo que es el estirador de cadena, no quería olvidarme de mencionárselos, que ha cambiado el sistema, es más fácil de regular, elegimos de ambos lados el mismo número, la misma posición, y ya está. Si nos tocan caminos difíciles, vamos a regular mucho más rápido y eficientemente la tensión de la cadena. Como punto número 11, sistemas de frenos Nissin con ABS tanto adelante como atrás, de doble canal, de excelente calidad. Adelante vamos a tener una pinza de doble pistón con un disco de freno un poquitito más grande que el modelo anterior. Y atrás también ABS, como les dije, firmado por Nissin con una pinza de freno de un solo pistón. La verdad es que el sistema de ABS es excelente, ya lo probé muchísimo. El freno trasero no es para nada intrusivo. Lo probé en el RIP y demás, la verdad que va espectacular. Y el delantero también
Ya probé de frenar a fondo en el ripio y la verdad que la moto siguió su trayectoria y frenó perfecto. Punto número 12 que me gustó y muy importante, la moto sigue conservando las llantas de aluminio, no como la competencia, por ejemplo XTZ 250 ABS, que es una moto que vale prácticamente este mismo valor, sigue con las llantas de chapa. Tornado sigue conservando lo que es llantas de aluminio. Ítem número 13, la Tornado sigue manteniendo las Metzeler Enduro 3, las Sahara, que andan muy bien, y por eso Honda decidió seguir con este mismo dibujo en esta nueva Tornado 300. Una cubierta que ha demostrado en nuestros caminos, en la diversidad de caminos que tenemos en la Argentina, andar muy bien en todo tipo de caminos y de condiciones. Por eso aplaudo y felicito a Honda que sigue poniendo este modelo de cubierta en la Honda Tornado. Por ejemplo, en Brasil adoptaron la misma marca Metzeler, pero un modelito que es un poco más orientado hacia el asfalto. Este ítem número 14 que les pongo acá, no sé si mucha gente va a estar muy de acuerdo, para mí sí, porque yo considero que la relación producto y precio y calidad es muy buena, porque si comparamos con la competencia, la moto realmente viene bien equipada y no tiene un precio que es muy alto en relación a la competencia, o incluso si comparamos con la misma Tornado 250 anterior, por un poquito más de dinero, alrededor de $500, $550 más, podemos tener esta moto que viene realmente mucho mejor equipada. Y también si lo comparamos con Yamaha y demás, en motos similares, esta moto está muy bien posicionada en precio. Así que yo destaco en este punto 14 la relación precio-producto, para mí es muy buena, pero claro, siempre que consigan el precio oficial de Honda. A ver, si agarramos un precio que no es el oficial de Honda, o sea, aprovecho, no hay stock y les dicen mucho más de lo que vale, ahí realmente no termina siendo tan competitiva. Y también tengan en cuenta que, por lo que estuve investigando, a nivel Latinoamérica, en dólares, el precio de la moto estaría bien posicionado también, por eso marco este punto de relación precio-producto, que para mí la ecuación es muy buena. Último punto, llegamos al punto número 15 y el último, antes de pasar a las cosas malas, a las cosas que no me gustaron de la moto. Lo que es la garantía de 3 años o 36.000 kilómetros sumado a la red de concesionarios que tiene Honda en todo el país, que nos garantiza los servicios por garantía y lo que es la adquisición de repuestos. Esto es muy importante porque Honda Argentina está desde el año 1978 y eso nos da mucha seguridad al comprar esta marca. Y bueno, obviamente, como no todo podía ser bueno, también tiene sus cosas que no me gustaron. Vamos a las cosas que no me gustaron de esta XR 300 Tornado. Considero que el cambio del tablero fue algo positivo, pero realmente como punto negativo voy a poner que es de muy pequeño tamaño. El tablero es chico y a su vez podría tener algún puerto tipo C o USB para que podamos conectar algún dispositivo o cargar algún teléfono. Voy al ítem o punto número 2 que no me gustó. La luz alta, que en este caso es la de abajo de la parábola, es una luz que no es muy potente y muy focalizada. Ahí lo van a ver, les voy dejando un video donde se ve cuando aprieto el botón de las luces de pase, que hago la guiñada de luces, pero es muy focalizada, la luz no sube mucho. Igualmente, si comparamos con el modelo anterior, realmente el cambio es increíble, pero me hubiera gustado que la luz sea un poco más potente y abra un poco más. La luz baja, por su parte, ilumina muy bien. Punto número 3, y que Honda insiste últimamente en las motos, en la Twister estaba pasando lo mismo, lo que es la posición invertida de estos mandos, que tenemos la bocina arriba, cuando siempre estuvimos acostumbrados acá a tener las luces de giro, y tenemos las luces de giro abajo. Normalmente yo cuando voy a tocar bocina nunca puedo tocar porque termino apretando acá abajo, y realmente esto siempre me confunde mucho. Y también le podemos criticar que no tiene lo que sería balizas, que estaría bueno entre todo el equipamiento que tiene la moto que lo tenga. Acá no sé si lo llegué a mencionar, pero también en este aspecto, de esta manera hacemos la guiñada y si tiramos hacia adelante ponemos las luces altas fijas de la moto. Pero como punto negativo, como les dije, la ubicación de esto y la falta de balizas. Ítem número 4 que no me gustó, observen la terminación acá, no sé si lo llegan a ver bien, la terminación acá de lo que es la tapa de válvulas. Realmente parece que a alguien le haya pasado un flapper así nomás y está muy desprolija. Yo no sé si esto es puntualmente en mi moto, no tuve la oportunidad de compararlo con otras motos, o todas vienen igual. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios si fue puntualmente esta moto o todas vienen así. Otra cosa que no me gustó, que está en el punto número 5, son los apoyapiés delanteros, que son más angostos que la versión de la Tornado anterior, que eran un poquito más anchos. Igualmente esto es fácil solucionable, cambiándole o poniéndole alguna plataforma más grande, pero es un punto que se los quería dejar. Luego, como otro punto negativo, que sería el número 6, tenemos que la moto es más pesada. Esto es porque es Euro 3, porque tenemos catalizadores,
porque tenemos un sistema de ABS con la bomba que es pesada, tenemos más líquido hidráulico recorriendo el sistema de la moto. Bueno, todo esto le hace tener más pesos, el tanque más grande también. Pero bueno, la realidad es que en la práctica esto no se nota. Bueno, hay alguien que anda por ahí haciendo bastante ruido. Esto no se nota en la práctica porque por la distribución de pesos que tiene, el manejo es algo que realmente no se nota. Incluso yo la noto igual a la moto anterior, o más cómoda, más ágil, la noto muy bien. Pero la moto pesa más, lo vamos a poner como un punto negativo. Bueno, y ahora sí, el punto 7, que toda la gente dice lo mismo. Yo también estoy muy de acuerdo, porque lo he dicho en los comentarios, mucho negro. La moto tiene mucho negro. Llantas pintadas de negro, barrales delanteros pintados de negro. Bueno, la pinza de freno delantera también es de negro. Las tapas del motor son de negro. El horquillón trasero de negro. Bueno, el escape, todo eso, el protector siempre es de negro también. Mucho negro, mucho negro. Yo hubiera cortado un poco adelante con algún gris y demás. Realmente es algo que no me gusta. A lo mejor es lo que pide la gente, porque mucha gente después termina pintando las llantas de negro. Entonces Honda dijo, bueno, vamos directamente a pintarlas nosotros y a la gente le va a gustar. Pero a mi gusto es demasiado lo que está pintado de negro en esta moto. Así que, gente, en breve, no sé si no me van a ver sacando la rueda delantera, empapelando todo y pintando esos barrales de gris. Vamos a ver cómo queda antes de hacer ese cambio. Octava cosa que no me gustó de esta moto, que mucha gente lo dice. A mí realmente no noté diferencia, no me afectó, lo he probado en ripio todo, me encantó cómo funciona el sistema de ABS. Pero mucha gente dice que el ABS tendría que ser desconectable, así que lo vamos a poner como un punto negativo. Igualmente yo creo que a esta altura, por las reglamentaciones que hay, es una moto que va a ser un 70%, 80% de uso en la calle, y no creo que la normativa hoy permita tener desconexión del ABS, porque como todos saben, todas las motos nuevas que se lanzan a partir del año 2024 tienen que venir con ABS, y teóricamente todas las motos del 2025 tendrían que tener ABS o sistema CBS combinado de frenos. Porque tengo entendido que las únicas motos que no pueden traer ABS a partir de 2024 y 2025 son únicamente las motos de campo que no están homologadas para circular por las ciudades. Todas las motos que están homologadas tienen que tener ABS y seguramente no puede ser desconectable. Porque calculen, por ejemplo, las camionetas 4x4, que las usan para los road, para la arena, por un montón de situaciones. Y díganme cuántas de esas camionetas tienen un sistema de ABS desconectable. No se puede, porque la ley establece que eso no se puede desconectar. Así que supongo, no es por defender a Honda, pero supongo que ya la moto, como está homologada, no puede tener un ABS desconectable. Y yo lo veo bien, porque hay mucha gente que por ahí no sabe manejar o no tiene la experiencia, y realmente que el sistema esté conectado siempre es una cuestión de seguridad. Punto número 9 que no me gustó. Revisé toda la moto, no encontré un portacasco como tenía la Tornado anterior. No hay ningún lugar con la llave para poner un portacasco, dejarlo con llave y que no nos roben el casco. Eso, esta moto, esta Tornado 300, no lo tiene. Y por último, para completar esta lista, el punto número 10 de las cosas que no me gustaron de esta Honda Tornado, observen el pedalín trasero. Es igual a lo que venía en las últimas Tornado 250, claro, porque algunos años para atrás eran redondos. Este es el mismo pedalín que traen las últimas Tornado 250, así cuadrado, pero realmente de mala calidad, porque fíjense que se aplasta la goma, ¿eh? Hay que andar sacándolo, ahí no sé qué pasa, cuando alguien apoya acá el pie, esta goma queda aplastada, es feo, realmente feo. Con todo lo que le pusieron a la moto, que les hubieran costado poner un pedalín tipo de aluminio, como tiene la Twister, por ejemplo, la 50, la 300, que es un pedalín hermoso. Realmente hubieran bajado peso y hubiera quedado mucho más lindo un pedalín de aluminio con goma arriba, y no este pedalín que la verdad que a lo mejor da buen resultado y va a andar bien, pero no es para nada lindo estéticamente. Ojalá que este review de las cosas que me gustaron y que no me gustaron de la moto le haya gustado a ustedes también. No me detuve en detalles técnicos, eso lo dejaré para otro video, o para la gente que hace los reviews con todos los detalles técnicos como medida de las suspensiones, tamaño de los discos de freno y demás. Eso no me interesó porque lo vemos en todos lados. Yo quise ir con primeros planos, mostrarle todo esto, mostrarle las cosas que me gustaron, las que no me gustaron, después de haber andado en la moto 300 kilómetros. Así que realmente creo que mi opinión ya a esta altura es válida, sin fanatismo, porque no me interesa la marca, Honda no me paga, nadie me paga. Las cosas buenas las dije, las cosas malas también las dije, las cosas que no me gustaron. Y después los escucho en los comentarios, el debate que se arma, que me digan ustedes.